Exámenes de Estado en un comienzo fueron exámenes de conocimientos, tanto tanto el de bachilleres como el de egresados de la educación superior. Pero hoy ya son exámenes sobre competencias. ¿Cuál es la razón de ese cambio? ¿Por qué? Y me parece importante también advertir que ha sido muy criticado en algunos sectores de la educación superior. Yo creo que el ICFES fue pionero en la región en evaluación de competencias, aunque no se llamara así y no estuviera tan extendido el concepto, la idea de que había que dejar de evaluar contenidos que simplemente daban cuenta de lo que un estudiante recordaba de información hacia evaluar competencias, que fue un cambio muy grande que sucedió en el ICFES en los 90, finales de los 90, y que se impuso con el nuevo examen de grado 11, busca evaluar la capacidad que un estudiante tiene para usar conocimientos en situaciones concretas. No es tanto su capacidad de recordar información, muchas veces la información viene en la pregunta, es simplemente la capacidad de hacer algo con ella en función de la pregunta que se le está formulando. Entonces el gran cambio en las pruebas del ICFES fue de evaluar contenidos a evaluar competencias, e incluso aprendimos mucho, y digo aprendimos, yo estaba trabajando en el ministerio en algunas de esas épocas, a partir de las evaluaciones de saber en educación básica, en donde nunca se pretendió evaluar contenidos, sino evaluar lo que las personas podían demostrar o las capacidades que podían demostrar a partir de conocimientos y habilidades desarrolladas a lo largo de la educación. Esa misma idea fue la que llevamos a la evaluación de educación superior. Yo creo que ha habido una confusión, Gabriel, cuando hablamos de evaluación de competencias y de currículos con competencias, porque nos remitimos inmediatamente a las formaciones laborales, que es donde el concepto de competencia laboral comenzó a difundirse muy fuertemente en los 90, y cuando se introdujo esta terminología en educación superior, fue muy fácil para algunos simplificar y decir, no, sencillamente nos están trayendo la misma concepción de la formación laboral a la formación académica de carácter superior. Y yo creo que realmente es un término equívoco, porque cuando hablamos de evaluar competencias y cuando hablamos de currículos por competencias en educación superior, no estamos hablando de lo mismo que se habla en la formación laboral, que es la competencia para ejecutar una serie de tareas. Aquí estamos hablando realmente de competencias de orden superior. El español se nos queda corto a veces en las palabras para expresar cuestiones como higher order skills, que es realmente lo que nosotros estamos buscando evaluar en educación superior, la capacidad que tiene una persona para pensar críticamente. El pensamiento crítico es una competencia de alto orden, la resolución de problemas es una competencia de orden superior, la comunicación compleja, las competencias interpersonales, son cosas que ingresaron a nuestros exámenes a raíz de la reflexión que hicimos sobre qué es lo que es una competencia en educación superior, y han ingresado en forma de evaluación de competencias genéricas, aquellas que son comunes a todas las carreras, y cómo ese mismo tipo de competencias se refleja en currículos específicos, en áreas específicas del conocimiento, como la ingeniería, como el derecho, como la medicina, en donde realmente nuestros exámenes no evalúan contenidos, sino la capacidad que tiene una persona de trabajar con un determinado cuerpo de información, que repito, muchas veces está en la pregunta. Claro, pero este nuevo concepto marca de todos modos, primero, una diferencia de fondo entre la educación superior y la educación para el trabajo, que tú las acabas de expresar muy claramente, pero también va a implicar o está implicando un cambio también en los currículos de nuestro sistema de educación superior, que vienen tradicionalmente de una acumulación de contenidos, sin mucha preocupación por la competencia. Esto los va a obligar a una reflexión profunda a los directivos universitarios y a un cambio en todos sus currículos. No sé si tú consideres que Exactamente. Yo sé que aunque esta evaluación nosotros la hacemos a final del ciclo educativo, el poder que tiene la evaluación de dar mensajes a las instituciones educativas es muy fuerte. Nosotros en el ICFES somos muy conscientes del poder que tiene la evaluación, y somos tan conscientes de eso que hemos venido trabajando con muchísimo rigor
nuestros procesos internos de definición de lo que se evalúa, de especificaciones de las pruebas, de procesamiento, de calificaciones, de manera que realmente nosotros podamos reflejar en nuestros informes lo que está sucediendo en los niveles educativos que evaluamos, y que esa información sirva realmente no para clasificar qué universidad es mejor que otra, o qué programa le fue mejor que al otro, o cuál es el mejor estudiante. Son usos posibles de la evaluación sobre los cuales hay que tener mucho cuidado. Sobre todo nuestra inquietud de Estado, nuestro propósito está en informar a las instituciones educativas para que mejoren la educación de los que vienen, de los que están en procesos de formación. Y por eso es tan importante hacer uso de los informes que nosotros estamos produciendo y en los que nos hemos venido esforzando, de manera que sean cada vez más claros, más manejables por la comunidad educativa no experta en temas estadísticos, de altos requerimientos, sino que realmente puedan ser utilizados por profesores, por decanos, por docentes, por estudiantes, para diagnosticar una situación y poder tomar decisiones. Puede que todavía no estemos totalmente o muy evolucionados en la manera de presentar estos informes, pero realmente el esfuerzo que hemos hecho ha sido enorme, porque queremos que lleguen al final solo los mejores. Y por eso es muy importante que los indicadores que estos exámenes nos proporcionan se crucen con otros, especialmente quién ingresa y quién sobrevive, y qué factores hicieron que los estudiantes sobrevivieran o tuvieran que desertar, porque no pudieron o no lograron tener el éxito académico que se esperaba de ellos. Por eso es muy delicado el uso de estos indicadores cuando se los considera en forma aislada. De acuerdo. Yo creo que nosotros estamos parados en esa orilla del uso de las evaluaciones. Sobre evaluación se habla mucho en el mundo. La discusión sobre evaluación y efecto de las evaluaciones está en el centro de la controversia educativa en todo el mundo. Países como Estados Unidos, que tomaron decisiones tan fuertes como cerrar instituciones educativas, castigar docentes, cortar contratos de trabajo por cuenta de malos resultados en evaluaciones censales en educación básica, están revisando esas políticas, porque realmente lo que importa es que la información sirva para mejorar, en un caso extremo para sancionar. Pero nosotros realmente estamos preocupados por dar información que sirva para mejorar. Yo creo que el SPADIES ahí es una herramienta muy poderosa que desarrolló el Ministerio de Educación para identificar desde el ingreso cuáles son los estudiantes que más riesgo tienen, no solamente por sus bajos puntajes en el examen del ICFES, sino por sus condiciones socioeconómicas. El SPADIES ha identificado cuáles son esas condiciones y es muy posible rastrear a esos estudiantes y darles los apoyos. ¿Y las pruebas PISA qué papel juegan en todo este proceso? Que yo creo que es un tema también que se habla mucho y se dice mucho, pero la gente todavía no tiene claro cuál es la importancia de las pruebas PISA, cuál es la importancia de estar en la OECD o de someterse a esas pruebas de la OECD, esa comparación que hacemos con todos los países del mundo y que siempre salimos a llorar porque salimos mal. ¿Cuál es tu Realmente opinión? mucho antes de PISA, Colombia participó en estudios internacionales que tienen mucha historia en el mundo, que son los estudios de la IEA, la Asociación Internacional de Evaluación Educativa. Y siempre la pregunta, desde las primeras veces que participamos en el 95 en un estudio que se llama TIMSS, fue, bueno, si salimos tan mal, ¿para qué no evaluamos? Valorando todo lo que ha sido la historia de la participación de Colombia en estudios, tanto de la IEA como en PISA, a partir del 2006, uno puede ver varios efectos importantes. Uno, hacia adentro del ICFES, el mejoramiento de su capacidad de medición. Eso le ha permitido al ICFES siempre estar en la delantera de la ciencia de la medición, aprender de los mejores y apropiarnos de una cantidad de buenas prácticas en medición que no teníamos y que internamente en el país no se han desarrollado, porque algo que vale la pena destacar aquí es que el saber sobre medición está en el ICFES, se desarrolla en el ICFES, la gente que está trabajando en esto se forma en el ICFES, y que las universidades colombianas no nos están proporcionando un personal calificado para esto.
Entonces el ICFES ha hecho ahí un gran trabajo también en desarrollo de técnicos y desarrollo de capacidad técnica para hacer esto bien e incluso para apoyar a otros a hacerlo bien. Eso ha sido gracias en parte a nuestra participación en estudios internacionales. Pero también nos ha permitido mirarnos frente a otros. Y pues nosotros siempre tendemos a decir que es que aquí somos muy colombianos y que aquí hacemos las cosas como nos gusta y que no nos pueden evaluar con patrones internacionales porque nosotros somos distintos, pero resulta que un niñito que está estudiando en quinto de primaria o en octavo, o que está hoy en la universidad, un joven que está en la universidad puede perfectamente terminar trabajando en Estados Unidos o en Europa por cuenta de las migraciones, por cuenta de la globalización, y yo no le puedo negar a esos muchachos la posibilidad de tener un sistema educativo con estándares de clase mundial. Y la única manera de saber si tengo estándares de clase mundial es medirme con aquellos que tienen esos estándares de clase mundial y saber qué tanto nos separa de ellos y cuál es el tamaño del esfuerzo que tenemos que hacer. Lo que nos muestra los estudios internacionales es que el esfuerzo todavía es muy, muy grande, que hemos empezado un poquito a mover la aguja de los puntajes, pero muy, 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 muy levemente, que vamos en la dirección correcta, que si seguimos insistiendo en que hay que formar este tipo de competencias desde la educación básica, que hay que enfatizarla en educación superior, pues podemos lograr algo, pero lo que no podemos es hacerlo al mismo ritmo de antes, porque los niños están creciendo mucho más rápido de lo que el sistema educativo está siendo capaz de mejorar. Forever could never be long enough for me. Llegar allá al aula y transformar las prácticas, esas prácticas tediosas que se siguen dando, es un problema crucial cuando nosotros queremos cerrar las brechas, porque en ese tema hay que meterse con todo lo que implique, ¿sí? Con todo lo que implique, pero creo que las instancias gubernamentales, el sector académico, las instituciones educativas, el sector privado tiene que tratar de indagar qué es lo que pasa. Tenemos una gran apuesta que es implementar una jornada educativa de 40 horas. La meta para el cuatrenio es lograr hacerlo en 100 colegios, en la mitad de ellos que sea jornada única y en los 50 restantes jornada, pues en doble jornada, pero con horario extensible. Desde el 2012 iniciamos con esta propuesta. Esta propuesta se basa en el reforzamiento de unos ejes temáticos y unos centros de interés que los mismos estudiantes han propuesto y que fortalecen toda la propuesta de formación integral que se quiere iniciar en estos 4 años, que no solo se tengan en cuenta todos los aspectos académicos, sino también la formación para la vida, del ser. Hay propuestas de fortalecimiento de instituciones y de programas que ya existen. Uno de ellos es las pruebas Saber del ICFES, que han mejorado mucho recientemente, pero todavía falta mejorarlas. Tenemos un problema de inequidad gravísimo, que inclusive habiendo mejoras como país en términos de calidad en los últimos años, vemos que en términos de brechas estas se han aumentado. Los que saben menos hoy en día saben aún menos. Eso por un lado. Y por el otro lado, en relación con los objetivos de mediano y largo plazo que nos plantean estas brechas identificadas, llamaría la atención sobre 3 aspectos que plantearon los panelistas que tienen que ver con lo que pasa dentro de la escuela, porque aunque se plantearon muchas otras causas que nos implican retos que tienen que ver más con lo que sucede afuera, con el entorno, con la realidad socioeconómica, es importante que como sistema educativo nos miremos hacia adentro. Y tiene que ver con el docente, con la formación del docente, con el apoyo que podemos dar al docente en el trabajo del aula. Y ese es el segundo punto precisamente, creo que es el eje central. Tenemos que
ir al aula directamente, mirar las prácticas educativas, qué es lo que está pasando en las prácticas educativas, y romper ese modelo, no sé cómo se hará eso, pero ese modelo de, como lo planteaba David Montealegre, de una cuadrícula una cuadrícula que se refleja en el salón, que es un cuadrado de un docente enfrente hablando y unos muchachos mirando las nucas de sus compañeros, y que si mira uno la institución educativa, ese cuadrado es en la parte superior lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y en el eje vertical, digamos, primera hora, segunda hora, tercera, cuarta hora, y desde la semana 1 hasta la semana 40, una cuadrícula por todos lados en donde no cabe la posibilidad de atender a cada muchacho desde su propia realidad, sus propios ritmos, que es desde la práctica educativa donde se podría abordar esto. En la medida en que percibí que para mí funcionó, que me hubieran tenido en cuenta como sujeto, yo procuro darles a los niños con quienes trabajo un trato en el que ellos puedan opinar, en donde no les exija a todos el mismo ritmo de aprendizaje, sino más bien fomentar como procesos de intercambio, en donde el estudiante sienta que él también es capaz de aportar en su propio proceso. Me pongo a leer bastante libros, periódicos, empiezo a investigar cosas que necesito, de esa manera también me preparo. Pues en el IFEX hay simulacros para nosotros poder capacitarnos a la hora del IFEX y así poder como acostumbrarnos un poco a la metodología de este mismo. Me han hablado mucho de un pre-IFEX, pues de un estudio de pre-IFEX aquí en Manizales muy bueno, que se llama SEC, Sistemas Educativos Personalizados. También para mí es como si fuera el boleto de entrada hacia otra etapa de nuestra vida, que es el estudio más amplio, que ya nuestra carrera, la cual nosotros vamos a ejercer toda la vida.